Hola, muy buenas, amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno, señores, para los que no lo sepan, el día de ayer despedimos por lo alto lo que fue el directo con la ruleta de Ghost Legendario en la cuenta principal, ya que ahora en adelante en la cuenta secundaria estaremos haciendo todo el contenido de Cut Points, obviamente. Bueno, cracks, hoy les traigo un pedazo de video con Ghost Legendario, paso a paso, detalle a detalle, con este pedazo de skin. Sinceramente, debes de tenerla actualmente. Y bueno, si no puedes obtenerla, pues tenemos activo actualmente aún el sorteo. En la descripción de este pedazo de video estará toda la información por si quieres participar. Ya el día de mañana daré completamente todos los ganadores y pues lo haremos vía Discord actualmente, así que todo en la descripción de este pedazo de video, como siempre, cracks. Bueno, muchas razones por las cuales tener al Ghost Legendario, y pues en este video las vamos a dar, obviamente, que es lo más importante. Como ustedes saben, el Ghost Legendario tiene un precio de 10.050 Cut Points, si no estoy mal, en lo que es Latinoamérica, cracks. Y en la parte de LATAM tiene un precio de 530 CP. No, perdón, en NA tiene un valor de 14.530 CP y en Españita también. Y en LATAM tiene un precio de 10.075 Cut Points. Bueno, son precios altísimos, pero bueno, en India me costó alrededor de 7.000 Cut Points en la cuenta secundaria, porque obviamente yo les dije que iba a adquirir lo que es el Ghost Legendario en la cuenta secundaria gracias a Koken, que por cierto, Koken Shop, patrocinador oficial del canal, el cual donde recargo todos los Cut Points de mis cuentas, se las recomiendo muchísimo. Si ustedes recargan Cut Points, Cut Points, que sea en esta pedazo de tienda, Koken Shop, se las recomiendo muchísimo, en serio, vale muchísimo la pena, te ahorras demasiado, créanme, vale la pena ahorrarse esos Cut Points y ahorrarse ese dinerito si logras recargar en Koken Shop, si quieres conseguir obviamente este pedazo de skin, que la verdad, ¿por qué no lo harías? Y bueno, hay detalle, ¿por qué? Obviamente, bueno, tenés la Shorty legendaria, algo muy épico ya de por sí. Tenés a Ghost Legendario, pero hay que hablar sobre el detalle. Tenés el contador de bajas, uno de los mejores contadores de bajas hasta la fecha, el verdecito. Y el icono sale muy bonito, la verdad, de lo que es el contador de bajas en sí. Tenés a Riley, uno de tus compañeros más importantes que pues sale muy rentable. Lo único pues que no sé si esto es un bug, pero Riley no lo puedo utilizar con la aptitud operador actualmente que se encuentra en el juego, solo en el Battle Royale. Pero imagino que en un lapso de tiempo posiblemente estemos hablando de que Riley se va a poder utilizar con la actitud de operador canina de la K9 Unit en lo que es multijugador. Ojalá, me gustaría, pero debo decir de que me encantó tanto como Riley, la caja que deja obviamente Ghost en Battle Royale. Claro está, el contador de bajas sin mencionar, pero lo mejor de lo mejor, hay que ser sinceros, es Ghost y la Shorty. Y para los que no sepan, la Shorty ya de por sí está chetada, porque puede matar incluso de un tiro, tanto de cerca como de medias largas distancias, dependiendo del cañón que le lleve. Obviamente con la skin que viene de base, pues le quitarías la mira y le quitarías unas que otras cositas como el percutor. Pero al fin y al cabo es un pedazo de arma. O sea, estamos hablando y visualizando que es un pedazo de arma que viene muy bien, cracks. O sea, no es cualquier arma de la que estamos mencionando. Incluso van a ver gameplay de cómo destroza. Porque yo la dejé de base, porque como es la cuenta secundaria, pues la dejé de base en Battle Royale, jugando en Alcatraz obviamente. Y es que la explotada que te pega esa bendita escopeta, que es una pistola, pero ustedes saben que es secundaria escopeta porque utiliza obviamente cartuchos de escopeta en lo que es su munición. Vale, o sea, te pega una madre reventada, te manda al lobby y no hayas que hacer. Honestamente hablando, pienso de que pues sale muy rentable. Y me van a decir, pues dentro Ghost está como que muy carito. Obviamente ya sabemos de que es una ruleta, ya saben cómo es Call of Duty. me emocioné cuando miré de que ya por fin salió. Ayer fue tremendo, cracks, en serio. Y pues el precio ustedes ya lo saben. O sea, básicamente sí está carero. En lo que es NA y en España está carero. En LATAM pues está menos carero, pero igual siempre sigue estando caro. Pero lo importante, como siempre les he mencionado, y se los mencioné en alguno de estos videos hace poco, de que sí o sí, si podían hacerse una cuenta secundaria de India, mejor para tener precios más módicos, créanme. O sea, en esta cuenta, la secundaria que estamos acá, solo costó 7.000 Cut Points. O sea, costó nada, básicamente. Y eso que es una ruleta legendaria, full legendaria, porque estamos hablando de personal legendario, arma legendaria, amuleto, tarjeta de visita, o sea, 4 cosas legendarias de 10, o sea, 6 cosas épicas y 4 cosas legendarias que se encuentran en la ruleta, es muy heavy. La verdad es que esta ruleta vale muchísimo la pena. Creo que las razones son muy obvias. Hay muchas razones por las cuales se puede conseguir actualmente y la debes tener obviamente en tu inventario. Primeramente vamos a hablar sobre 5 razones muy excepcionales. Primera razón y muy obvia, tiene Riley. Segunda opción más obvia, tiene las mejores armas, por no decir la mejor,
Y estoy hablando secundaria, arma secundaria, y eso que no le han puesto el akimbo, no le han puesto el arma dual a la misma 725, también conocida como la Shorty. Tercera razón, puede que este sea el último Ghost que logre sacar Call of Duty Mobile hasta dentro de mucho tiempo. Y no estoy hablando de pases de batalla, sino no lo dudo mucho que salga un Ghost en mucho tiempo. Así que puede que sea el último Ghost hasta la fecha. Así que es una tercera razón muy obvia. Cuarta razón. El contador de baja es mucho mejor que el de Mace y el de Nikto Darkseid. Se visualiza mucho mejor y además es color verdecito. Algo diferente a los otros contadores de bajas que son color rojo. A excepción del de Nikto que es rojo, pero se ve un poco mejor que el de Mace, que es un poco triangular. Y la quinta y última razón, la nostalgia y Ghost legendario low vale, mis queridos cracks. Y por estas son las razones por las cuales debes de tener a Ghost y a Riley en tu cuenta. Es que hay que ser más obvio que eso. La verdad es que me ha encantado este pedazo de skin, por eso le quise hacer otro video más, porque me gustaría quemarlo y más. Pero pronto tendrá la batalla legendaria entre Nikto Darkseid, Mace, obviamente Final Guard y no puede faltar Ghost Retribution. Van a tener esa pelea que nadie me pidió, pero es que cuando salió Mace me gustó hacer la pelea entre Nikto Darkseid y Mace Final Guard. ¿Por qué no hacerlo ahora con Ghost, Nikto y Mace? ¿Quién será la mejor skin legendaria actualmente de Call of Duty Mobile? Y también saber en la barra de los comentarios, para el que no lo sepa, cómo será y cómo posiblemente estaremos hablando de un regreso, un rework en lo que es la propia pantalla del juego de Call of Mobile. La verdad también se me había olvidado decirles la razón principal. La pantalla de Ghost cuando ganas, cómo la cambia, que está básicamente en un portaaviones, es brutal. Básicamente es un portaaviones o un acorazado, lo que pasa primero. Y obviamente la de Nikto Darkseid saben que también es épica, es una de las más épicas, la entrada. La de Ghost es súper chetada, la de Mace también es súper chetada, el entry. Es que al fin y al cabo son skins legendarias, o sea, se puede esperar lo mejor de lo mejor. Y al fin de todo esto, pues tendremos obviamente lo que son los sorteos de lo que habíamos mencionado de Ghost. No malinterpreten las cosas, no es que vamos a hacer una full tirada de ruletas de Ghost, ya que no cumplimos la meta prometida, pero sí al menos dar un premio de 1000 o 2000 code points a esa gente que gane entre ese sorteo que quedamos, cracks. Así que ya para que lo sepan. Bueno, eso en pequeños detalles, y en vez de tener solo un ganador, decidí tener 3 ganadores y repartir el premio de 1 entre 3. Por eso fue que lo quise hacer, además de que no pudimos llegar a la meta, para los que pregunten. Bueno, cracks, esto ha sido el video de hoy. Honestamente espero les haya gustado. Como siempre, like, suscripción, si agradecen mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy Dios, que la 1314 me los acompañe. Adiós.